103.7. Estás escuchando Es Radio. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto, brilladas en la niebla, y me agarré a tu mano, iluminados. Una semana más tenemos en nuestra parrilla de Es la Mañana de Elche y Comarcas nuestro programa Con Buena Energía, donde nuestro asesor energético y consultor e ingeniero de caminos, canales y puertos, Manuel Romero, nos viene a desvelar temas que siempre suelen ser interesantes y, por supuesto, del agrado de nuestra audiencia. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Pues muy buenas tardes y aquí estamos una semana más. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Pues mira, hoy no lo he hecho a posta, pero con las noticias que hemos tenido, sobre todo ayer, el desgraciado incendio que tuvimos ayer en Alcorcón, que no recuerdo mal. Hoy quiero tocar el tema, vamos a hablar de los vehículos eléctricos y bueno, pues si hay posibilidad de adquirirlos, cómo están, qué precios, si es interesante o no. Vamos a hablar de todo eso. Pero antes, como siempre, sabéis que a mí en la entradilla me gusta dar alguna pincelada sobre algo, alguna novedad. Me gustaría comentar un par de cuestiones. Pues vamos con ellas, claro. Una que nos rasca siempre el bolsillo, que es vamos a pagar más o vamos a pagar menos de la luz, o de la electricidad, mejor dicho. Bueno, marzo ha sido un mes en el que el precio ha bajado bastante, considerablemente, gracias a pues estas lluvias que hemos tenido fundamentalmente y que han aumentado la producción de energía, con la producción de electricidad por medio de renovables. Eso ha hecho que baje mucho el precio. Hemos tenido, por ejemplo, este domingo el precio en el mercado ha sido de 3,03 euros megavatio hora, y hemos tenido la semana pasada, en toda la semana pasada, si sumamos las horas en las que hemos tenido precios a 0 euros, hemos tenido en total 24 horas la semana pasada con precios a 0 euros. Hay que recordar que esto no nos va a afectar a todos los consumidores, solo va a afectar a aquellos que tengan una tarifa en el mercado regulado, en el PVPC, o a aquellos que no tengan, en el mercado libre, que no tengan un contrato con tarifa fija. Si tenemos un contrato con tarifa fija y no lo vamos a renovar en los próximos meses, estos cambios en el precio no va a afectar. ¿Qué esperamos de aquí a verano, incluso los meses de verano? Pues como todos los años va a subir el precio. Si ahora estamos rondando abril, marzo, nos estamos situando en unos 35 euros megavatio hora, pues en el verano estaremos en torno al doble, a unos 70 euros megavatio hora. ¿Y a qué se debe este aumento en verano, cuando también digamos que hay aumento del sol y, por ejemplo, las energías renovables y la eólica? Bueno, a lo mejor la eólica no produce tanto, pero en el caso de la energía fotovoltaica sí. Dentro de las renovables tenemos que hablar de varias. Principalmente tenemos la eólica, tenemos la hidráulica, los saltos de los embalses con sus turbinas, la hidráulica, y también tenemos la fotovoltaica. En verano hay menos viento, por tanto la eólica, los molinos, generan menos electricidad. Utilizamos bastante menos la hidráulica en verano, porque tenemos que reducir el consumo de agua. Y la fotovoltaica, aunque es verdad que hay más radiación, la fotovoltaica también pierde eficiencia con la temperatura. Entonces, si se aumenta mucho la temperatura, los módulos fotovoltaicos pierden eficiencia. En verano aumenta la producción, pero no tanto como podríamos pensar. Entonces, al final, si mezclamos que hay menos viento, hay menos generación con hidráulica y la pérdida de un poco de eficiencia de los módulos fotovoltaicos por aumentar la temperatura, en verano hay menos generación con renovables y además hay un incremento en el consumo, porque ponemos más en marcha los equipos de aire acondicionado. Y al final esto es oferta y demanda. Tenemos menos oferta de una cosa y más demanda, con lo cual sube el precio. ¿En qué meses del año son más rentables las placas solares, en el sentido de que
absorben y facilitan mejor los rayos solares. Quiero decir que generan energía sin desperdiciar, porque sabemos que cuando hay altas temperaturas, los meses de verano no son capaces de absorber la radiación solar que tenemos aquí y en muchos casos pues se bloquean. Para mí los meses más, son varios meses, pero para mí los ideales son la primavera y el otoño. En invierno el sol baja. El sol, puede decir que el sol baja más, pero en realidad no es así, ¿eh? Nosotros nos movemos alrededor del sol, pero aparentemente el sol lo tenemos más bajo, por tanto va a incidir menos en los módulos fotovoltaicos, y en verano está más alto. Entonces yo creo que los periodos con mejor producción es la primavera y el otoño. También depende de la zona geográfica en la que estemos, depende mucho de cómo sea nuestro consumo, la distribución de nuestro consumo a lo largo del día, ¿eh? No es lo mismo una vivienda que una oficina, que una industria. Hay muchos factores ahí, al final. Bueno, pues si te parece, después de todos estos temas que hemos tratado, ¿te queda alguno más en el tintero sobre la actualidad? Me queda uno más, y es que acaba de empezar, como todos muy bien sabemos, la campaña de la renta. ¿Y también nos la mencionas tú? Hombre, claro, por supuesto. No soy inspector de Hacienda, pero yo también lo ya sé por dónde vas, por las ayudas. Correcto. Vamos a ello. Ya lo tratamos el año pasado, pero conviene... Voy a hacer otro programa, El próximo programa seguramente nos centraremos en esto para recordar el tema de las desgravaciones que podemos aplicar en la renta. Yo ya he comentado varias veces aquí que para mí la mejor subvención es esta, porque es directamente en la renta, en nuestra declaración ponemos los números y directamente nos va a aplicar una desgravación y vamos a pagar menos impuestos. Es directo, no tenemos que esperar a mandar unos papeles, a que nos informes, pasen los meses, nos digan si sí o si no. No. Esto es directamente en nuestra declaración. Para mí es la mejor. Y seguimos teniendo las mismas desgravaciones que el año pasado. Con lo cual, si hemos hecho alguna obra en nuestra vivienda de ahorro energético y cumplimos con las exigencias que nos indican, nos vamos a poder desgravar entre un 20 y el 60% del coste de esa obra que hemos hecho. Y eso al final es reducción de impuestos. Lo detallaremos en el siguiente programa, porque todavía seguiremos en la campaña, pero creo que es interesante recordar esas cosas. Pues vamos con el tema que realmente habíamos elegido hoy para nuestra sección Con Buena Energía, que se trata nada más y nada menos de ventajas y desventajas para el usuario medio de un coche eléctrico. Y una vez tratemos los puntos que podemos, de los que podemos hablar, vamos a hablar también de la actualidad, ese incendio de ayer en Alcorcón, en el que desgraciadamente han perdido la vida 2 bomberos y que se debió al incendio de una batería de un coche eléctrico. El coche entraba en el garaje, perdió el control y al chocar incendió varios coches después de que la batería del coche eléctrico pues ardiera. Vamos primero con el programa de hoy, si te parece. Sí. A ver, todos estamos viendo que cada vez nos están fomentando más el uso de la compra y el uso de movilidad eléctrica. Podríamos hablar de movilidad eléctrica, porque aquí también podrían entrar los patinetes eléctricos, bicicletas con asistencia eléctrica, o sea, todo lo que es motos eléctricas, movilidad eléctrica. Y esto viene fundamentalmente porque pues hombre, con los vehículos estamos generando una contaminación y tenemos que reducir esa contaminación ambiental, Entonces viene con ese objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles para reducir esa contaminación. Y se están produciendo continuamente todos los años muchos avances en este sentido, ya no solamente en los coches, en los vehículos personales, sino también en el transporte de mercancías. Para mí lo más importante, o sea, la pata más importante que debemos tocar a nivel país, no, ya no estoy hablando en la parte personal, sino a nivel país, para realmente pues reducir esa contaminación, es el transporte. Creo que es el transporte de mercancías, estoy hablando. Creo que es la pata un poquito olvidada y es la que donde más consumo de combustibles fósiles se genera, más que en los vehículos privados, y es la que tenemos que cambiar. Y en esto hay varias experiencias piloto, o no tan piloto, sino ya en funcionamiento real. Por ejemplo, en Alemania tenemos varios tramos de las autopistas alemanas, que tienen
una catenaria, un cable aéreo eléctrico como los de los trenes, para que se me entienda, y hay camiones que llevan un pantógrafo, que este cacharro que vemos con el que se conecta un tren al cable aéreo, sí, desde el que se le suministra la energía eléctrica, pues lo mismo está en las autopistas, en ciertos tramos de autopista, entonces el camión se conecta ahí y cuando va circulando por la autopista va en modo eléctrico, consumiendo directamente electricidad desde el cable aéreo, y cuando pues ya sale de la autopista, pone en marcha el motor de combustión tradicional. Pues conociendo esto, desde luego, qué atrasados estamos en España. Son experiencias que no están muy extendidas y que se están poniendo en algunos tramos para ver cómo funciona. También se están poniendo en marcha, que esto para mí sí que es el futuro de la movilidad eléctrica y no el coche eléctrico tal y como lo conocemos hoy, con una batería de litio, como sea, con los problemas que tú ya has comentado antes, sino que hablo de las pilas de combustible, el coche eléctrico con hidrógeno. Por hacerlo muy resumido, y para que no se me enfade ningún oyente, que alguno en su día ya me criticó cuando expliqué esto y me dijo que no era así exactamente y que esto que yo lo había explicado de forma muy fácil, pero para que se me entienda, lo que hacemos es, cogemos agua, separamos el agua, sabemos que el agua es H2O, separamos, de ahí sacamos hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo hacemos esa separación? Metiendo energía eléctrica en ese depósito que tenemos agua, hacemos la electrolisis y separamos el hidrógeno y el oxígeno. Cuando volvemos a mezclar hidrógeno y oxígeno, esa mezcla nos vuelve a devolver agua, H2O, y electricidad. Casi en la misma cantidad de electricidad que pusimos en la electrolisis. Y con esa electricidad movemos un motor eléctrico. Bueno, pues imaginemos que en un coche o en un camión podemos tener ese depósito de agua o fuera del coche, ¿vale? Y entonces en el coche tenemos el depósito de hidrógeno y oxígeno, se mezcla, por el tubo de escape solo va a salir agua y con eso generamos electricidad y movemos un motor eléctrico. Y no tenemos una pila, una batería de litio, ¿vale? Y hay varias experiencias en este sentido, hay camiones, hay autobuses que están saliendo con pilas de combustible y ya hay 2 fabricantes de coches que ya han puesto en el mercado 2 modelos de coche con pilas de combustible, con hidrógeno. Para mí este va a ser el futuro casi inmediato y hacia donde tenemos que ir con los vehículos eléctricos. Si me dejas decirlo, las 2 marcas son Toyota y Hyundai, que ya tienen en el mercado 2 modelos de vehículos con pilas de combustible. No hablo de precios porque a día de hoy todavía los precios son un poco elevados, pero bueno, el resumen de lo que yo estoy comentando es, ahora mismo nos movemos con coches eléctricos que tienen un motor eléctrico con una batería de litio, de la tecnología que sea, y esto va a cambiar seguramente a ese depósito de hidrógeno con esa mezcla con oxígeno para recuperar electricidad y con eso mover el motor eléctrico. ¿Y por qué se habla más de coche eléctrico que de coche hidrógeno? ¿Es una campaña de publicidad tipo, de las campañas de marketing? ¿Es debido a que, pues las baterías de litio fueron las primeras que se instalaron en los coches eléctricos y el hidrógeno, digamos, que es la generación 2.0 del coche eléctrico? Sí, podríamos decir que es lo que tú estás diciendo, es como la generación 2.0, pero conviene recordar que hace 100 y pico años ya existían coches eléctricos. Eso creo haberlo hablado en alguna ocasión. Esto es muy fácil, se puede hacer una búsqueda por internet y hay fotos en blanco y negro donde se ve el coche de 1900, al principio del siglo pasado. Le preguntamos al ChatGPT. Y se ve el coche con el cable cargando la batería. En aquel momento eran baterías de plomo, era otra tecnología. Al final lo que llevamos en estos coches es una batería como la que tenemos en el móvil, que es de litio, pero mucho más grande. Al final necesitamos una batería mucho más grande. Por ejemplo, en los Tesla montan una batería que va de eje a eje. Todo el chasis del coche es una batería. Cuanto más grande es, más celdas tenemos y más energía podemos acumular y al final más kilómetros podemos recorrer. Tiene el problema de, algunas, no todas, según se fabrique esa batería, tienen ese problema que un golpe, un impacto, que si la taladramos, puede producir un incendio rápidamente, puede la deflagración y una explosión, como creo que es lo que sucedió ayer.
Bueno, pues vamos a hablar también de las principales ventajas del coche eléctrico. Desde luego, una de las ventajas es, bueno, pues que nosotros mismos nos autoabastecemos con esa energía, con esos cargadores que tenemos en casa. Pero ¿qué más ventajas podemos atribuirle al coche eléctrico? A ver, la primera es que vamos a ahorrar en energía. Si vamos con un coche tradicional de gasolina, gasóleo, ahí tenemos un combustible y vamos con electricidad, va a ser mucho más barato cargar la batería del coche. Hablo de batería porque es lo más extendido a día de hoy. Sí. Va a ser más barato cargar la batería del coche. Tiene un menor mantenimiento en los vehículos eléctricos. Tenemos menos piezas. No hay que hacer cambios de aceite, no hay que hacer cambios de filtro de combustible. Las piezas se desgastan bastante menos. El mantenimiento es más económico. No generamos, voy a decirlo bien, no generamos contaminación cuando el vehículo está en marcha. Sí que es posible que se genere contaminación cuando se genera la energía eléctrica con la que vamos a recargar esa batería. Esto va a depender mucho de si recargamos tenemos en casa una fotovoltaica y eso y va a un cargador y con ese enchufamos, con lo cual nosotros mismos estamos generando nuestra electricidad con la que cargamos el coche. Ahí tendríamos 0 emisiones, pero si cargamos con un enchufe en España, no tenemos una energía eléctrica 100% renovable. ¿Un enchufe te refieres, por ejemplo, a los cargadores que hay en los centros comerciales o en las calles? Correcto. O en nuestra casa podemos tener un cargador si tenemos un garaje, en el garaje de nuestra casa. Ese suministro no es 100% renovable y, por tanto, en la generación de esa energía eléctrica se está produciendo una contaminación, de la que muchas veces nadie habla y nos venden el coche eléctrico como que es 0 emisiones, y eso no es cierto. Es 0 emisiones mientras está circulando, pero la energía eléctrica, la generación de esa energía eléctrica produce emisiones. Más ventajas: la conducción es más silenciosa y cómoda. Esto, según lo miremos, puede ser una desventaja porque no lo escuchamos y nos llevamos más de un susto. Yo no recuerdo cómo se titulaba aquella película, pero hace años vi una película de unos informáticos que les contrataba a una marca de coches, un fabricante de coches norteamericano muy importante. Les contrataba a estos informáticos para que hicieran un software para simular el ruido de un motor de combustión en un coche eléctrico, precisamente para evitar estos problemas. Y si nos damos cuenta, cada fabricante hace un ruido, los coches eléctricos de cada fabricante hacen ruidos distintos para que, pues eso, llamar la atención y nos demos cuenta que no es un ruido en sí que el coche debería de generar, sino que se genera a propósito, claro, para que se advierta de alguna manera. Esto en los patinetes, por ejemplo, eléctricos no pasa. Son muchísimo más silenciosos. Y ahí sí que nos podemos llevar sustos, y ahí ha habido ya algún que otro accidente. Y la última ventaja así destacable es que sigue habiendo beneficios fiscales. Creo que en el Consejo de Ministros de esta semana o el de la semana pasada han vuelto a aprobar el renovar ese plan para incentivar la compra de vehículos eléctricos. Pues hay esas ventajas fiscales que con otro tipo de vehículos no existen. Bueno, y en cuanto a desventajas, ¿cuáles podríamos enumerar? La principal, el precio, que es al final, si no la número uno, pero es una que vamos a utilizar para decantarnos a la hora de comprar un coche, si lo compramos de gasolina o tradicional, por así decirlo, o lo compramos eléctrico. El precio de un vehículo eléctrico es mucho más elevado. Es verdad que como vamos a ahorrar en mantenimiento y vamos a ahorrar en consumo, a lo largo de los años podemos recuperar esa diferencia de precio cuando lo compramos. Pero bueno, puede ser algo que nos llame la atención y algo que nos haga no decantarnos por un vehículo eléctrico. La autonomía, que la tenemos limitada. ¿Cuántos kilómetros podemos recorrer? Ahí tenemos también una limitación. Si tenemos o no tenemos puntos de recarga. Yo, por ejemplo, donde parco el coche, mi coche, no hay puntos de recarga. Entonces, claro, si yo me compro un coche eléctrico y no tengo punto de recarga, no tengo dónde enchufarlo en mi casa o en el garaje donde yo aparco. Siempre tienes que estar buscando cargadores en centros comerciales, en calles, etcétera. Y en Elche, por ejemplo, porque estamos en Elche, pero vamos, no está muy extendido que en la trama urbana, que en una ciudad tengamos puntos de recarga, enchufes por distintos sitios. Eso es otro
la otra gran desventaja. Y que muchas veces, aunque esto ha mejorado bastante con el tiempo, ahora tenemos aplicaciones móviles donde podemos seleccionar el dónde vamos a recargar, reservarlo, para que cuando lleguemos a ese punto de recarga esté libre y podamos cargar. Bueno, pues si hacemos un recorrido, no sé, nos queremos ir de aquí a Madrid, pues tenemos que ir pensando dónde vamos a parar a tomarnos el café y algo más, porque el tiempo de recarga es alto, como veremos después, y tenemos que asegurarnos que tengamos ahí puntos de recarga y sobre todo que funcionen, porque en muchos de estos sitios los puntos de recarga hay muchas veces que llegamos y están inutilizados o tienen algún fallo y no podemos recargar. O pueden estar ocupados también. Sí, pero si vas con la aplicación te va a dar esta información y tú lo puedes reservar. Bueno. Esa reserva existe. Pues, ¿cuánto cuesta? También sería lo interesante saber un coche eléctrico, la diferencia entre cargarlo en casa o cargarlo en una electrolinera. A ver, si lo cargamos en casa va a depender de cuál es la tarifa que tenemos contratada, la tarifa de energía eléctrica que tenemos contratada. Si estamos en el mercado regulado, estamos en el mercado libre, si tenemos una tarifa especial para vehículo eléctrico, eso también es interesante. Pero normalmente si lo cargamos en casa, más o menos va a rondar en torno a 2, 5 euros, 6 euros la carga de un vehículo con una carga completa para recorrer unos 300, 400 kilómetros. Comparado con un coche de gasolina, pues es mucho más barato. Si lo hacemos en una electrolinera, aquí también depende de el cargador que tengamos. Podemos cargarlo con un enchufe normal y corriente de casa, con lo cual la carga va a ser, el tiempo de carga va a ser muy lenta, y entonces claro, el consumo es potencia por tiempo. Si lo tenemos mucho tiempo nos va a costar más dinero, Y en la electrolinera, que se están empezando a extender, aquí ya en Elche tenemos alguna instalada en algún centro comercial, tanto al este como al oeste de la ciudad, en la autovía A7 yendo hacia Alicante, justo antes de la salida hacia el aeropuerto, que hay un par de gasolineras, ahí también hay otro punto de electrolinera. Ese es uno de los más importantes que tenemos en esta región. Bueno, pues ahí nos puede rondar en torno a los 10 euros, 25 euros la carga, que sigue siendo más barato que la gasolina. Pero es importante los tiempos de recarga, sobre todo por el tipo de cargador que usemos. Hay de carga lenta y de carga rápida. Lo digo más que nada porque, por ejemplo, si estamos con un cargador rápido, cargar la batería más o menos hasta el 80%, nos vamos a llevar de tiempo, pues a lo mejor 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que no va a ser lo típico de menos de 5 minutos de llenar el depósito con gasolina y ya está, ya puedo seguir circulando. Sí, bueno, tenemos que estar acostumbrados y con la mentalidad puesta precisamente en esto. ¿Compensa comprar un coche eléctrico? A ver, yo en ese sentido lo que tendríamos que analizar es cuál es el uso que yo le voy a dar a ese coche. Lo voy a usar mucho, voy a hacer muchos kilómetros con ese coche, voy a hacer pocos. ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer fundamentalmente en ciudad o lo voy a hacer para grandes recorridos? Ciudad también puede ser desplazarme de Elche a Alicante. Pero claro, si me voy a desplazar continuamente de Elche a Valencia o de Elche a Madrid o de Elche... Eso es nos interesa. Eso es lo que tenemos que analizar y en función de eso decidir si vamos con un eléctrico o no. Por ejemplo, si nos movemos principalmente por ciudad o nos movemos por Elche, por el casco urbano de Elche continuamente, o vamos de Elche al parque empresarial, si hacemos ese tipo de recorridos puede ser interesante y tenemos bueno, nos movemos, hacemos al año 10.000 kilómetros, 12.000, 15.000, ese orden de magnitud, no hacemos 5.000. Si hacemos esas cantidades de kilómetros y nos movemos en, pues eso, por ciudades interurbano, sí que puede ser interesante un vehículo eléctrico, que no tiene que ser un vehículo con mucha autonomía. Yo conozco a mucha gente que lo que tiene son dos coches, uno eléctrico con poca autonomía, porque entre semanas se mueven por la ciudad y con eso les es suficiente, es pequeñito, a lo mejor para un pasajero como máximo 2, y circulan con eso fácilmente, y después cuando quieren hacer un viaje más largo, pues a Madrid, a Barcelona, ya cogen el segundo coche que tienen, que va tradicional de combustible. Entonces, aquí lo importante, como digo, es analizar cuántos kilómetros hacemos y cuál es el tipo de recorrido que solemos hacer. Porque, como he dicho antes,
los coches eléctricos a día de hoy, el precio, aunque nos subvenciona en parte, el precio sigue siendo bastante elevado. Y en general, incluso los de combustible es un precio elevado. Han subido muchísimo. Es de 10 años increíble. aquí han subido muchísimo. Le han metido tanta tecnología por cuestiones europeas, por directiva europea, le han metido tantísima tecnología que el precio se ha disparado. ¿Qué futuro piensas tú que pueden tener los coches eléctricos? Bueno, yo creo que el gran hándicap que tienen los vehículos eléctricos es la autonomía que tienen, y eso está relacionado con la batería, con lo cual la evolución que estamos esperando o que ya estamos viendo va a venir por la parte de las baterías, que podamos tener más autonomía, y también en la parte de los cargadores, que se carguen de forma más rápida. Y como he dicho al principio del programa, creo que la evolución, que ya he hablado de 2 modelos que ya son comerciales, la evolución va a venir por la pila de combustible con el hidrógeno, y vamos a, en unos años, a hablar de coches con una batería. Yo creo que va a ser en pocos modelos, no todo lo que vamos a ver en el mercado. Sí, porque los coches tradicionales de gasoil y gasolina, por mucho que ciertos gobiernos quieran ponerle fecha, los vamos a tener. Yo creo que los vamos a tener. Van a convivir. Teníamos un límite, creo recordar que era 2032. Ya prohibieron que se vendieran coches de gasoil, con motor de combustión, de gasolina, gasóleo. Es verdad que esto está cambiando a pasos agigantados. Hay una crisis en la industria automovilística bastante importante en Alemania. Hay muchos fabricantes que han sus planes de deshacerse de los motores de combustión lo han alargado en el tiempo. Eso está cambiando continuamente, y ahora con los aranceles que ayer nos puso Trump, vamos a ver en qué queda esto, porque tenemos que tener una cosa también en la cabeza. A ver, en España, en Europa fabricamos coches eléctricos. Muchos fabricantes de coches están sacando al mercado vehículos eléctricos. Digo fabricantes de coches no como Tesla, sino fabricantes de coches tradicionales, que su gran producción es con motor de combustión. Están sacando al mercado vehículos eléctricos, pero las baterías, el 90 y tantos % de las baterías vienen de China. Fundamentalmente vienen de China. Entonces, si nos ponen un arancel, no ya Estados Unidos, si China nos pone aranceles, porque la Unión Europea pone aranceles a los vehículos chinos fabricados en China. Para eso estuvo Pedro Sánchez en China negociando esas cuestiones, precisamente con el sector automovilístico chino. Bueno, sí. Sí, que nos quedamos con la visita que hizo, pero resultados de momento no vemos. Exactamente. Claro, si el elemento principal del coche eléctrico es la batería y viene principalmente de China, y le ponemos un arancel a eso, pues nos estamos pegando un tiro en el pie, porque eso lo que van a hacer es subir el precio. Aunque lo fabriquemos en Europa, la batería va a costar más cara, con lo cual nos estamos pegando ese tiro en el pie. Entre otras cosas porque el mercado de China está tomando también nota, y veremos si no se sube al carro de Trump. Hay un fabricante que está saliendo, chino, de coches, que está saliendo mucho en los medios de comunicación, que se llama BYD. Es un fabricante de coches eléctricos, 100% eléctricos, BYD. El origen de este fabricante está saliendo en la tele, incluso en algún partido de fútbol, sale la marca. Nos fijaremos. El origen es la producción de baterías en China. Bueno, pues como resumen, Manuel Romero, ¿qué consejos finales podemos tener de esta sección en la que hemos valorado las ventajas y desventajas para los usuarios medios de comprar un coche eléctrico? Bueno, aquí voy a comentar una cosa que no he dicho antes, que todos lo estamos empezando a sufrir, que es que ciertas ciudades o ciudades con cierto tamaño están poniendo en marcha o están implantando las zonas de bajas emisiones. Esas zonas, no en todas las ciudades, pero, o por ejemplo, Elche la está implantando, Alicante la está implantando. De momento no están prohibiendo el paso de ciertos vehículos, pero la idea es que dentro de unos años se prohíba la circulación por esas zonas vehículos con una etiqueta energética del coche mala. Entonces, otro incentivo que tenemos a la hora de comprar ese tipo de vehículos es que vamos a tener una etiqueta que sí que nos va a permitir circular por esas zonas. También tenemos esa etiqueta con los vehículos de gasolina modernos. Pero yo creo que eso, hasta que no llegue, no nos vamos a concienciar de ello, realmente.
Hasta que no nos demos sí. el susto. Esto pasa como en Madrid Central. Los coches que pueden pasar y los que no. Hasta que no te ponen 2 multas, no te conciencias de que por ahí no puedes pasar, o tienes que ser residente, o tienes que llevar un determinado tipo de vehículo. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, nuestra obligación aquí en este programa es seguir informando de lo que, está sucediendo. En este punto también conviene decir que hay fabricantes de coches europeos con motor de combustión, con gasolina, gasóleo, que lo están sacando al mercado con la etiqueta Eco. Eso sí, esa etiqueta también nos va a permitir circular por las zonas de bajas emisiones, sin ser un vehículo eléctrico. Lo que han hecho estos fabricantes es meter una pequeña hibridación, han metido una pequeña batería con un pequeño motor eléctrico para, bueno, en determinado momento que eso se active, y eso les permite al fabricante poner la etiqueta Eco, que son vehículos que salieron al mercado el año pasado y siguen saliendo al mercado. Entonces, bueno, hablar de estas zonas de bajas emisiones como un consejo de que, oye, sí, que en algún momento nos van a prohibir. Aunque en Francia, creo que hace un par de semanas, se ha anulado todas las zonas de bajas emisiones. O sea, esto es como la anulación de fabricar coches de motores de combustión. Esto está todo se está moviendo continuamente. Y lo que he comentado antes respecto a si vamos a comprar un coche, es muy importante que miremos, que analicemos antes de decidirnos si eléctrico o no, además de por el precio, que pensemos en cuántos kilómetros vamos a hacer y dónde los vamos a hacer. Si hacemos mucha cantidad de kilómetros y lo hacemos fundamentalmente por ciudad, nos puede interesar ese vehículo eléctrico, 100% eléctrico, enchufable. Si no es el caso, yo tengo muchas dudas que a día de hoy nos interese seguir comprando o comprar un vehículo eléctrico. Pues con esta conclusión ya terminamos nuestra sección de Con Buena Energía. En esta ocasión, como decíamos, hemos hablado de las ventajas y desventajas de los coches eléctricos. Gracias, Manuel Romero, por haber estado con nosotros una semana más y también, bueno, pues aclararnos dudas y sobre todo facilitarnos esos consejos para realmente analizar y que cada uno de nuestros oyentes valore cuál es la mejor opción que le conviene. Nada, pues espero que haya sido de utilidad y muchas gracias a vosotras, como siempre, por cedernos este espacio. Todo lo que soñamos va a iluminarnos y en el momento exacto brillabas en la niebla y me agarré a tu mano, iluminados y en el momento exacto bajo la luz perfecta. Todo lo que soñamos va a iluminarnos y en el momento exacto brillabas en la niebla y me agarré a tu mano, iluminados. 103.7. Estás escuchando Es Radio.